Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a divertirnos, digamos, haciendo el ejercicio de imaginarnos cómo debería ser el país que funcione. O sea, idea, más allá de la ideología, de los prejuicios, de todo eso, un ejercicio vamos a hacer, vamos a divertirnos hoy con Estela. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenas noches a la audiencia. Bueno, les cuento, están ya con nosotros Martín Burr, director ejecutivo de la Fundación Paraguaya. Hola Martín. Encantado de saludarte. Hola, ¿todo bien? Gracias por tenerme. Y está con nosotros Andrés Silva, emprendedor, consultor organizacional. Bueno, estuvo en Teletón durante muchísimo tiempo. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Estela, Martín? Un gusto estar acá. Bueno, hace rato no estoy frente a una pantalla desde que salí de Teletón, así que contento de volver a este escenario. Bueno, y enseguida va a sumarse también Víctor González Acosta, arquitecto. Ninguno de ellos está candidatado oficialmente a nada, pero en el imaginario colectivo siempre los candidatan. Sí. A las 10 de la noche sí. Vamos a definir ahí. Vamos a definir. Vamos a hacer un sorteo, vamos a candidatar nosotros a uno de los tres que van a estar con nosotros. Pero bueno, me gustaría arrancar con lo básico, digamos. ¿Cómo estamos hoy, Martín? ¿Cómo estamos y qué es lo que falla, digamos? En términos así, un pincelazo grueso, ¿verdad? Bueno, este es Paraguay hoy. Estamos mal, la gente está golpeada, la economía familiar está mal, la gente no le alcanza para llegar a fin de mes y hay un gran problema de trabajo. Ese es el problema del Paraguay. Principal. Ese es el problema principal. Entonces, cuando vos tenés gente en Carapeguá, o cuando vos tenés gente en Guayaquil que tiene problemas de trabajo, que su hija de 18 años no consigue trabajo y quiere trabajar, entonces todos los otros problemas pasan a ser secundarios. La reforma educativa que tanto necesita Paraguay pasa a ser secundaria porque la gente no le alcanza la plata y la gente quiere trabajar para salir adelante. Entonces ese tiene que ser el punto prioritario de toda la sociedad, el gobierno, las empresas. Ese, a mi punto de vista, es el problema principal. Empleo. Le quiero saludar ya a Víctor. Hola Víctor, ¿cómo estás? Luis, un gusto estar aquí. Hola Estela. ¿Qué tal? Hola Martín. Hola Andrés. Un placer estar aquí en este espacio tan agradable con amigos. Bueno, estamos hablando un poco de un primer análisis del país de hoy, Andrés. Yo sé que antes inclusive de lo de Chile, vos estabas en contacto permanente con alguna gente que hizo alguna lectura de lo que podía, eso que se veía como el país ejemplo, ¿verdad? Estaba todo bien en Chile, todo lo bueno era lo de Chile y finalmente se dio lo que ocurrió, ¿verdad? Nosotros estamos más o menos en un escenario parecido, o sea, no estamos, nada está bien acá, ¿verdad? Pero digo, podemos tener un estallido hacia a lo Chile. A ver, no sé, creo que son realidades diferentes. Me parece que hay que ubicar esta conversación en un contexto en el que estamos viviendo un cambio de era en la humanidad, un cambio muy profundo, no un cambio de relato nomás, no un cambio superficial. Y bueno, y en ese marco nos encontramos que después de 3 décadas de haber iniciado el proceso de la famosa transición a la democracia, nos dimos cuenta que hicimos una transición formal, pero no la transición cultural, ¿verdad? Yo digo, somos una república sin republicano. Y eso hoy nos demanda y nos exige revisar cosas de manera profunda porque vemos una degradación institucional. Yo no veo con mucho optimismo, lastimosamente, el futuro inmediato. Quisiera verlo de manera diferente, pero sí, yo creo que urge un cambio de perspectiva, más que un cambio de color, un cambio generacional, ¿verdad? Nos dimos cuenta, creo que en estos años, que el cambio generacional no es suficiente, sino viene acompañado de un cambio profundo de valor, un cambio de mirada. Y es un desafío principalmente de las élites, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo nosotros de una iniciativa que se llama ARCA venimos hace 2 años investigando los patrones culturales y la evolución de la cultura política de las élites paraguayas. Cuando me refiero a las élites, me refiero a las élites sociales, culturales, económicas, políticas, ¿verdad? Y es preocupante lo que resulta, digamos, de esta investigación en un libro que vamos a publicar próximamente que se llama La Segunda Transición, ¿verdad? Así que bueno, ese es un poco el llamado que nosotros estamos haciendo. No se trata solamente, ya sabemos, de ganar elecciones. Creo que hay sobradas experiencias que nos dicen que no es suficiente.
la oferta electoral cuando no hay una demanda que sea capaz realmente de plantear algo diferente y de proponer algo diferente. Víctor, ¿Qué tal, Luis? ¿cómo andas? Yo estaba esperando ahí afuera porque escuché que ya se repartieron los cargos y como yo no quiero ningún cargo, entonces esperé un ratito para entrar. Pero esto como decía Morínigo, ¿se acuerdan ustedes de la historia? Cuando Morínigo gana la revolución, se reúnen en Buru Villaroga con los generales y entonces él empieza a distribuir, ¿verdad? Entonces, general fulano, general Silva, vos sos un médico espectacular del Ministerio de Salud. General Burr, vos alguna vez plantaste algo, el ministro de Agricultura. General Estela, sí fue repartiendo todo, ¿verdad? Y después faltaba el puesto. A la presidente, peana topeche de gemba, algo así, ¿verdad? Ya que estamos. Bueno, Luis, yo coincido con la mirada que tiene Andrés. Yo creo que ahí hace falta revisiones estructurales en el modelo, ¿verdad? Porque esto que plantea Martín, sí, es cierto, hay una falta de empleo, pues es una consecuencia. Lo que necesitamos es cambiar, transformar estructuralmente, no solamente la economía, la forma de hacer política, hay que repensar el país, reconstruir una visión país compartida entre todos que nos lleve a un lugar mejor, entre todos, ¿verdad? Y yo también comparto que la élite o las élites no han hecho todo lo que debían hacer, no solamente en Paraguay, en América Latina. El resultado que tenemos ahora, estos niveles de desigualdad, esta debilidad institucional que a veces es manejado por poderes fácticos o los gobiernos de turno, ha destruido la República, ha destruido los instrumentos, los pilares fundamentales de la nación. Y eso nos ha debilitado. Si nosotros no recomponemos eso, es muy difícil avanzar adelante, ¿verdad? Hoy tenemos un Estado que es incapaz, excepto muy pocas excepciones, de llevar adelante ningún plan que los ciudadanos, o con ninguna visión que los ciudadanos compartamos, porque ahí tiene una total ineficiencia. Una total ineficiencia producto de un modelo de gestión de Estado que ha sido producto de sucesivos gobiernos clientelares, prebendarios y corruptos que llenó la gestión pública con gente que estaban ahí, no porque tenían mérito, sino porque respondía a alguna cuota. Con ese esquema no hay manera de construir nada, no hay forma. Entonces hace falta una reforma profunda del Estado, hace falta una reforma profunda del sistema tributario, hace falta una reforma profunda del modelo económico. Tenemos que ir, no quiere decir que dejar de lado lo que hicimos hasta acá, pero tenemos que ir a un proceso de transformación que permita generar empleo de calidad y digno. Hace falta una reforma educativa, hace falta y es urgente una reforma del Poder Judicial. La justicia es la clave de la constitución de cualquier nación, ¿verdad? Y si no hay justicia, no hay manera de establecer actividades ciudadanas, digamos, donde tiene que haber un equilibrio de partes y en función a las leyes. Nosotros necesitamos hacer una reforma judicial que es urgente, ¿verdad? Así que tenemos un montón de reformas. La reforma del sistema previsional. No puede ser que un país como Paraguay tenga, creo que el 17% de sus asalariados protegidos con un sistema previsional. Eso no es sostenible. Necesitamos una reforma profunda del sistema de salud, una salud que sea universal. No podemos permitirnos los paraguayos en el año 2021, todavía mueren 3 niños, 3 bebés recién nacidos por causa evitable. 2 mamás cada 22 días por causa evitable. Estamos en el 2021 y seguimos padeciendo de esos males que son básicos. Entonces es urgente una reforma estructural profunda que considere todos estos aspectos, Luis. Yo creo que tenemos un diagnóstico bastante duro y en este debate un poco del país que queremos, decían, yo creo que una coincidencia no de cambios estructurales, sino también de cambios culturales. Ahora, ¿cómo se logra eso cuando esa élite política, económica, social inclusive, quiere mantener el statu quo de esa cultura de la corrupción, del prebendarismo, del clientelismo? Es decir, yo siempre trato de repartir la culpa de lo que pasa en Paraguay, no solamente en la clase política, sino también hay un sector empresarial al que le conviene la corrupción. Entonces, ¿cómo cambiamos un Estado capturado por estas élites que no quiere cambiar, no quiere hacer esos cambios estructurales y mover el cambio cultural? ¿Cómo hacemos? Yo creo, Estela, que el camino siempre para construir un futuro que sea inclusivo y de donde todos se sientan parte es el diálogo.
el diálogo, la conversación, el escucharse, el construir consenso, en buscar verdades conjuntas y tratar de tener una visión básica, compartida del país a donde queremos ir. ¿Cómo queremos pararnos como país ante el mundo? ¿Qué queremos ser como país? Paraguay tiene un montón de oportunidades. Y ese tipo de discusiones que son trascendentales y son transversales son las que tenemos que tener, que en definitiva es bueno para todos. Es bueno para todos. Paraguay tiene que definir su posición geopolítica, por ejemplo. Y nosotros tenemos hoy, en mi opinión, la única oportunidad que la historia nos regala de poder construir una propuesta de valor, una propuesta de interés como país para poder equilibrar con las dos grandes potencias que tenemos al lado. Por ejemplo, a través de un centro de transferencia, un hub de servicio, un paso obligado de lo que se produce en el Atlántico al Pacífico. Paraguay puede ser el punto obligado y eso no es una posición menor. Es como el gas que llega a Rusia a través de Ucrania, y Ucrania, que es un país pequeñísimo, sin embargo es un país muy importante para Rusia, porque por ahí pasa el gas. Si nosotros construyéramos como país, todos juntos, una propuesta de interés macro, basado en valores genuinos, eso nos puede permitir, empezando por ahí, a equilibrar la cosa. Entre los países no hay amores, entre los países hay intereses. Y a partir de ahí tenemos que ir construyendo consenso en todos los puntos. ¿Quién puede estar en desacuerdo que hay que reformar la educación? Incluso la gente que vos decís que hoy, la élite que está interesada en recaudar la codicia, y hasta ellos, porque eso es bueno. Es bueno para el sector privado porque va a tener un capital humano mejor preparado para la producción. Es bueno para todo, es bueno para la gente sobre todo, es bueno para el ciudadano. A ver, ¿qué dicen los otros dos? A mí me parece que a la gente que manda en el Paraguay no le interesa. Claro. Y creo que hay dos cosas. Nos fuimos a votar. En cada colegio de Paraguay, en cada mesa, había una feroz computadora. No, era que no podía haber computadora en todos los colegios de Paraguay. Cuando a los políticos les interesa, hay computadora. Cuando las mamás de Tobatí tienen que hacer el deber con WhatsApp y no entienden lo que reciben en el WhatsApp, tienen que gastar plata en hacer una impresión de la tarea, ¿verdad? Porque a los políticos no les interesa la educación. Computadora hay si es que va a ser para convenirle a los políticos. Pero si es computadora para las criaturas, Nandívera. Resulta de que los políticos inventaron un sistema por el cual vos cumplís los 18 años y estás automáticamente registrado en el padrón electoral. Y la vendedora de yuyo de Carapeguá, que es considerada informal porque se tiene que ir a la Secretaría de Tributación, se tiene que ir a la municipalidad, se tiene que ir acá, se tiene que ir acá, y no tiene ningún papel, porque los políticos no le interesa, porque cuando le interesa, registro automático. De un plumazo se le podría formalizar a toda la gente. De un plumazo se le podría dar una computadora a cada niño. Entonces, no pueden ya ahora decir, no hay plata, que no se puede. Cuando les conviene, se puede. Entonces nosotros tenemos que mirar al Paraguay desde otra perspectiva, ¿verdad? Mirando desde arriba, todo es igual. Pero hay una manera de contar la población, que es el famoso, hay 7 millones de paraguayos. Pero hay otra manera de contar la población. Hay solamente 1.800.000 familias. Nosotros tenemos que mirar al Paraguay desde la perspectiva de las familias y no del Estado. Y ahí nos vamos a dar cuenta que de esas 1.800.000 familias, una tercera parte está dirigida por una madre soltera. El mundo es de otra clase. Entonces, si nosotros escuchamos a esa vendedora de pescado del Mercado 4 o a esa señora que está haciendo plantera en Areguá o esa señora que es pasera en Encarnación y no puede trabajar y quiere trabajar y no se le deja trabajar, pero tenemos que tener un poco más de amor y escucharle a la gente. Aquí, entre ellos nomás hablan, el diálogo de eso. Entonces, por supuesto que no hay si les conviene este sistema. Esa es mi humilde opinión. Andrés. A ver, yo acompaño de mi trabajo a muchas empresas en proceso de cambio, muchas organizaciones. De hecho, bueno, nos tocó
liderar ese proceso de cambio de Teletón, que era una organización en crisis, bueno, a convertirla en una organización fuerte y pujante, ¿verdad? Al servicio de la gente. Y lo que aprendí es que si no hay tensión, no hay cambio. Es decir, que yo creo mucho en lo que dice Víctor en el diálogo, pero el diálogo no se va a producir de manera real y concreta si no hay una tensión suficiente que demande una revisión profunda de muchas cosas. Y ahí es donde me pregunto, bueno, ¿qué falta para que haya un estallido en Paraguay? Y antes de que lleguen las vacunas parece que eso estaba como que ahí a una chispazo, digamos, de estallar. Pero hoy nos da la sensación de que estamos adormecidos nuevamente, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser lastimosamente muy difícil que se produzcan cambios si no hay un nivel de tensión importante en la sociedad. Y bueno, hay que ver qué condiciones se dan para que eso suceda. Ojalá que eso no nos lleve a cuestiones mayores. Y lo otro es tal vez cambiar un poco la pregunta. Yo no sé ya si pensar en cuál es el Paraguay que queremos, sino que cuál es el Paraguay posible, cuál es el mejor siguiente paso que podemos dar. Y ahí hace falta más pragmatismo. ¿Sí? Lo que necesitamos hacer es consolidar el Estado de Derecho, consolidar las instituciones y poder distinguir en todos los ámbitos dónde están las élites conscientes y las no conscientes. No podemos hablar de que el empresariado es de tal manera. Hay empresarios de cierta manera y empresarios de otra manera, los periodistas también, los líderes sociales también. Y ahí hace falta un proceso de articulación intencional, ¿verdad? Que creo que es lo que, digamos, nadie está dispuesto a invertir en eso, ¿verdad? Sí en la conversación electoral. Pero yo veo poca gente dispuesta a invertir realmente en esos procesos de articulación que son de larga data. Decía Bernardo Toro, filósofo colombiano, lo conocen, que para transformar Bogotá, el rubro de mayor que más inversión requería en el presupuesto era botella de whisky. Porque decía, ¿verdad? Transformamos Bogotá gracias a que nos sentamos a hablar y a tomar unos tragos juntos con mucha gente durante muchos años. Yo creo que eso hay poca gente haciendo y dispuesta a invertir en esos procesos de construcción más de fondo que son fundamentales e indispensables para el Paraguay. A mí me da la impresión, hay una palabra que usaron varias veces que es clave, que es élite. Todos los países del mundo que han conseguido superar el proceso de pobreza tuvieron una élite que tomó la decisión y que tuvo el talento político como para poder arrastrar a esa sociedad a ese proceso de cambio. Nosotros tenemos una élite a la que no le interesa hacer el cambio. Tenemos una élite política principalmente. Una élite dominante. Pero apuntalada obviamente por élites económicas. E inclusive una élite burocrática, ¿verdad? Que tenemos un grupo, digamos, que ha tomado el Estado por asalto también. Y que obviamente no quiere ningún cambio, no quiere ninguna modificación. Pero se pueden construir otras élites. Claro. Ahora, me parece que la pieza fundamental es tomar el poder político. Y acá yo veo un problema que me parece que cada vez se agudiza más. La política es cada vez más cara. O sea, ganar una elección significa tener que poner muchísimo dinero. O dinero desde el Estado, o dinero desde algún otro sector que puede pegarse el lujo de hacer ese gasto. Y ahí se tienen los narcos, o el contrabando, o la venta de cigarrillos, pero tiene que ser un negocio en donde vos te puedes pegar el lujo de tirar toda la plata. Contratistas del Estado. Si no conseguimos romper este modelo en donde solo podés hacer política si tenés plata, no podemos construir otra élite. Y lo otro es cómo rompemos ese modelo de la cultura política, que yo digo que es clientelar y afectiva, un clientelismo afectivo, es decir, es por un interés personal, pero a la vez tiene una lógica, una tradición de pertenencia familiar que es muy fuerte. Entonces, es complejo ese tema, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que los sectores que están buscando construir alternativas tienen que acercarse más al metro cuadrado del votante, entender sus necesidades inmediatas. Y eso es lo que hacen, lo que saben hacer muy bien los mismos de siempre. Sí. De verdad que se unen por intereses bien fácticos, claro. Y los otros nos separamos por poesía, ¿verdad? Entonces, lo digo con palabras, sí. Los colorados empatizan con el elector. Claro. No, es solamente que le compran, sobre todo le compran, ¿verdad? Le compran con digamos, conseguirle el medicamento, la beca, como dijo Garte, ¿verdad? Le conseguimos la beca, le conseguimos el empleo. Pero además empatiza con ese elector, le entiende. Nosotros de repente nos vamos y le hablamos de la corrupción. Y a ese elector la corrupción no le dice nada. Mira, me decían hace poco de Ciudad del Este con el fenómeno de Prieto, ¿verdad? Personas con las que estuvimos hablando ahí decían, Prieto, si bien no es colorado, ganó con los códigos colorados. Él hizo política de la manera más tradicional posible. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el horizonte de su propuesta?
si eso realmente... ¿sirvió para ganar nomás o va a gobernar así? Pero sí es cierto, Luis, que yo creo que se necesita más pragmatismo y más cercanía con la gente de a pie, digamos, ¿verdad? Y ese es un drama también de las élites. Yo, sin embargo, creo, Luis, sí, por supuesto que es muy importante la política, digamos, ¿verdad? Pero la nación no se construye solo con un pilar. La nación se construye sobre 3 pilares fundamentales, que es, sin duda alguna, la política, el sector privado y la sociedad civil. Nosotros podemos promover la transformación desde cualquiera de de las tres áreas, y mejor aún si lo podemos hacer juntos. Los países que han salido y que se han superado y que se han desarrollado, pongo el caso de Corea del Sur. Corea del Sur, en el tiempo que fabricaban camperas, eran tan pobres, corruptos igual que nosotros, digamos, ¿verdad? Hoy fabrican Samsung, Hyundai, Kia. O sea, esa transformación se puede dar en tanto y cuanto nos podamos poner de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo tenemos que conversar y tenemos que traer propuestas que sean transversales y que sean buenos para todos. Las muestras son estos pequeños éxitos en algunos gobiernos locales, y pongo el caso de Villa Elisa. Una persona que puso su mejor esfuerzo para ser eficiente fue premiado por la ciudadanía. ¿Por qué no podemos hacer que todo Paraguay funcione así desde lo público? De un Estado eficiente, un gobierno eficiente. O el caso de Pilar o el de Cacupé, o sea, hay varios casos. Y a nivel mundial, ¿quién se hubiera imaginado que Medellín podía dejar de ser la cueva de Pablo Escobar? Y hoy es un sitio de referencia del mundo. ¿Cómo lograron? Los ciudadanos se pusieron de acuerdo en una nueva visión y lo hicieron de manera conjunta y colectiva. Cuando hay una visión colectiva y un esfuerzo colectivo, se llega, porque en todo caso siempre se trata de un proceso cultural. Pero y alguien como ejerce un proceso liderazgo, que es, Víctor. Claro, y ese liderazgo tiene que ser el colectivo. El colectivo no actúa solo. No, hay claro, liderazgos. y por eso es tan importante las 3 patas de la nación o de una sociedad, donde todos participen y todos empujen, porque si no se vuelve lo que tenemos hoy, un gobierno que se elabora, se lleva adelante en base a los intereses solamente de un grupo o de 2 grupos. Antes de iniciar el programa charlábamos acá y me llamaba la atención una frase que utilizaba Martín Bor y decía: la gente está triste. Los que perdieron están tristes y los que ganaron están tristes. ¿Por qué? Y porque acá no se habla de lo que necesita la mamá que vive en Orqueta. Acá se habla de el 200.000 por voto, o sea, se vulgarizó la democracia paraguaya y se encontró un mecanismo facilitado por la justicia corrupta, porque los periodistas, ustedes sacaron fotos de toda la gente que estaba comprando votos. Los únicos que nos enteraron que en las elecciones se compró voto son los fiscales. Pero todo el resto del país, a voces se hablaba de cuánto se compró el voto y entonces como dice la gente, no nos escucha. Entonces hay 2 Paraguay. El Paraguay que quiere trabajar para salir adelante y después los de arriba. Y nosotros, para comenzar ese diálogo, no es, con todo respeto, no es el país que queremos, no es nosotros lo que vamos a decidir el Paraguay. Tenemos que escucharle a la gente. Ellos tienen una idea muy clara de la clase de trabajo, que no tiene trabajo, que la plata no le alcanza. Ese es el problema. Entonces nosotros deberíamos comenzar, si es cierto que hay un estamento de empresarios, un estamento de políticos, pero también estamos nosotros los ciudadanos, que tenemos que ser el vocero de la gente, porque estos dos sectores perpetúan este modelo que a ellos algún día va a terminar carcomiéndole, porque vos no podés tener un país donde la electricidad está bien, la ganadería está bien, la agricultura está bien y las familias están así. Entonces no es sostenible, no podés tener un país donde somos último en matemáticas de 6º grado. No tiene sentido. ¿Cómo es que se tiran la pelota a todos? Por ejemplo, estuve hablando con unas maestras y unos padres de familia
en la escuela John F. Kennedy de Capiatá. Y le pregunté, ¿qué pasa si... me estaban contando de que se abrieron las clases presenciales y de que muchas criaturas no se presentaron. ¿Cómo que no se presentaron? Y no están viniendo a la clase. Hay una nena de 12 años que no vino. ¿Y ustedes qué hacen? Y nada. ¿Cómo que nada? Una nena no se presenta a la escuela. Sí, pero eso no es... ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Quién asume la responsabilidad? Hay que ir a visitarle a esa mamá y papá y decirle qué pasa con Susanita que no está viniendo a la escuela. ¿Por qué? Y si la familia necesita apoyo, hay que apoyarle a la familia. Pero no puede ser que una nena esté trabajando. Porque la situación económica de la familia es tan fuerte que las criaturas están trabajando. Ahora, esa ya es la consecuencia, Martín. Sea, la consecuencia es que las instituciones no tienen como objetivo cumplir los roles de la institución. Correcto. Motivo por el cual se creó para otorgarle cargos y licitaciones al aparato político. Claro. Y si no se le responde a un objetivo institucional. Fortalecerle a las amas de casa para que se movilicen y reclamen la computadora para su hijo. Porque ahora nos hicieron una pasarela de ñandutí de $2 millones. Ahí está la plata de la computadora de la criatura. Entonces, nosotros tenemos como sociedad, tenemos que motivarle a las familias, ¿verdad? Y decirle, si ustedes no reclaman, nadie les va a dar la computadora. Y que no les crean cuando dicen no se puede. No les crean cuando dicen no hay plata. Mentira. Cuando les conviene hay plata. Habían computadoras de repuesto en todos los colegios para votar. Ahora, yo quiero insistir nomás con el tema. A mí me parece que hay una élite, una potencial élite, que es cobarde, que no quiere meterse, que no se quiere embarrar, que no quiere entrar a la cancha. Y si vos no entras a la cancha, los otros van a seguir ocupando el espacio. Esa es la verdad, van a seguir ocupando el espacio. Hoy, cuando se discute el tema de qué hacer, cómo enfrentar al Partido Colorado, yo le voy a poner nombre, el Partido Colorado lleva 100 años en el poder. O sea, si vos no sacás ese partido del poder, no vas a tener un cambio. No tenés garantía de que el otro grupo político va a hacer el cambio. Pero con esto ya sabés que no. Tienen 100 años, ¿por qué van a cambiar? Ahora, para cambiarlo, hay gente que se tiene que meter. Hoy cuando vos conversás de quién le va a enfrentar a los colorados, que te dicen, no hay nadie. No hay nadie que le pueda enfrentar. Todos sabemos que hay personas que sí pueden, que tienen el perfil, que pueden, pero no se quieren meter. Y yo creo que ese es un acto de cobardía. ¿Cómo haces si no se quieren meter los que son buenos? Entonces los únicos que te quedan son los malos. Yo creo que Luis, que vos deberías lanzarte. A las 10 dijimos que íbamos a lanzar la candidatura. Ojalá fuese tan sencillo, Luis, ¿verdad? Yo en lo personal creo que acá, Víctor, también he recibido muchas propuestas, digamos, ¿verdad? Para los últimos gobiernos, para distintos cargos, etcétera. Y yo creo que no es tan sencillo, no es un tema de tener, digamos, la valentía o el coraje nomás, ¿verdad? Yo creo que la evidencia nos dice que no es suficiente tener el coraje y lanzarse nomás si uno no sabe, después no tiene las condiciones para poder impulsar y liderar los cambios que se necesitan. ¿Por qué? Porque las consecuencias para la gente que se lanza, ¿sí?, bien intencionada, ya sabemos que son terribles, pero las consecuencias para los que siguen haciendo más de lo mismo no. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a plantear, digamos, procesos tal vez de más largo plazo, aunque a veces la ansiedad nos gana, y empezar a construir. Yo creo que hay que articular una nueva demanda, y eso no va a ser para el 2023 nomás, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos creo que hay que trabajar más al lado de la oferta, y ojalá eso genere condiciones para una nueva demanda. Y lo otro, yo decía, algo que a mí me llamó mucho la atención hace poco es que, ¿se acuerdan? La práctica del duelo. Antes la gente se citaba un duelo para meterse tiro y ver quién ganaba. Era una práctica, parece una locura hoy, ¿verdad? ¿Y saben cómo fue que se acabó la práctica del duelo? No fue ni por la fuerza de la razón, ni por la fuerza de la moral. Fue cuando las nuevas generaciones empezaban a declarar de que eso era ridículo. Entonces, ¿cuáles son las prácticas o los modelos que hoy tenemos que empezar a
a cuestionar, a que tengan una consecuencia directa. Cuando en un gremio empresarial le presentan como un empresario exitoso, no importa el nombre, ¿verdad? A alguien con una trayectoria que sabemos que es dudosa, que sabemos que es nefasta, ¿dónde está esa autocrítica? Entonces, a mí me toca verle al señor que está ahí enfrente, a Víctor González, en muchas reuniones de gremio, etcétera, ¿verdad? Que es una voz crítica siempre, que plantea esas conversaciones incómodas que a veces no queremos tener, ¿verdad? Pero necesitamos tener sí el coraje para que ser corrupto, que ser parte de eso mismo empiece a tener consecuencias en nuestro país. Y eso no se da en ningún ámbito. El otro día me iba a Caraguatá. Mi esposa tiene una granja de nuez de macadamia ahí y nos vamos por la ruta, ¿verdad? Y siempre invariablemente te pones detrás de un ómnibus y sale la basura. Tira la gente la basura a la ruta. Y ella dijo, ay, le odio a esa gente puerca. Y yo le dije, mira, esa persona se considera limpia y está limpiando el ómnibus. Ella no puede ver la basura, esa persona. Entonces tira su botella, su servilleta, todas esas cosas. Entonces, esa persona cree que está haciendo lo correcto y no se da cuenta que está ensuciando. Su metro cuadrado queda limpio, pero el resto de la ruta queda una puerqueza. Entonces, ¿cómo se cambia? Vos le tenés que ayudar a las personas a verse a ella desde afuera. O sea, nosotros tenemos que ayudarle a la gente que está en el poder a darse cuenta de que hay 2.800 asentamientos en el Paraguay. De que en Luque está rodeado de asentamientos. De que Guarambaré está rodeado de asentamientos, Villeta, Caguazú, Coronel Oviedo. Y esos son invisibles, ¿verdad? No se les ve, no les ve. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a los dirigentes a entender a esa gente y ayudarle a la gente de los asentamientos a verse a ellos, ¿verdad? Como propietarios, como trabajadores. Y hay gente muy valiosa en el Paraguay. Sabemos muy bien que durante la crisis más grande de la historia reciente del Paraguay fueron las ollas populares las que salvaron a la familia. Muchísimas familias no tenían qué comer. El gobierno paralizado y la gente se organizó. O sea, la gente en el Paraguay es muy guapa. Hay que darle tareas y reconocerle. Y van a surgir como agentes de cambio esas madres que están viviendo en los asentamientos porque no reciben ningún salario ella. Entonces acá en Mariano Roca Alonso hay un comedor popular. Allá en Bañado Sur. En el Bañado están. Entonces la gente en el Paraguay quiere trabajar para salir adelante y nosotros tenemos que escucharle. Pero si solamente entre los de allá arriba se organizan, no van a hacer porque no quieren, porque son egoístas. Totalmente. Yo creo también, Luis, que ese es un modelo que tenemos que cambiar también. O sea, entender que la solución política viene desde la oferta. Yo no creo en ese modelo de que tengo que esperar al Mesías, el único líder, el iluminado que va a venir a llevarnos a ese lugar de progreso, nos suba todo en un tren. No, yo no creo en eso. Eso no es sostenible. Yo creo sí en la movilización de la sociedad. La sociedad es el demandante. Finalmente la política es nada más que la herramienta para llevar adelante la esperanza y el sueño de la sociedad, ¿verdad? Y hacerlo desde la perspectiva del bien común. Uh-huh. Y cuando nosotros logramos política de Estado, es cuando logramos que la sociedad se apropió, se empoderó de esa visión país. Ahí podemos decir política de Estado. Porque los gobiernos son cortos, son 5 años. Sí. Luis, los logros que tenemos como Estado, como la macroeconomía, por ejemplo, hoy es un capital social. No hay político que se anime nomás a cambiar los valores macroeconómicos. Lo hemos logrado todos juntos. Entonces, eso hay que repetir en la salud y en toda una brevísima pausa. Vamos a insistir con eso, ¿verdad? ¿Es la gente la que va a cambiar la clase política y no la clase política distinta o de otro color la que va a cambiar la realidad de la gente? Lo vamos a hablar enseguida, después de la pausa. Esa es su misión principal.
Estamos ya al aire, y se dieron cuenta que nosotros seguimos debatiendo fuera de micrófono, porque es un tema muy importante esto, ¿verdad? Si se puede desde la ciudadanía construir una visión de país y obligarle a la clase política a respetar ese modelo. Yo creo que ese es el modelo, el camino, Luis, porque finalmente la sociedad es los ciudadanos hacemos la sociedad. Y los otros son herramientas. La clase política es la herramienta para convertir esa visión ciudadana en una acción, a través del mecanismo del Estado, gestionando, regulando. Y el sector privado es la herramienta para convertir esa oportunidad en realidad. Y aparece el emprendedor. Pero el objeto final tiene que ser el ciudadano. Tiene que partir del ciudadano y tiene que terminar en el ciudadano. Si lo que hacemos no está pensado para la gente, para el bien común de la gente, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Estamos equivocados. Si lo que hacemos solamente para acumular la riqueza de algunos, no es sostenible. Como país, como sociedad, como nación, no es sostenible. Lo genuino es construir desde la sociedad para la sociedad. Y ese tiene que ser el camino. Y entonces, inexorablemente nosotros, sociedad civil, tenemos que involucrarnos. Las veces que nos involucramos, hemos golpeado la estantería y se armó un barullo. Pero después nos apagamos de vuelta, ¿verdad? Eso tiene que ser sistemático. La mayoría de las leyes del Congreso americano parten de la ciudadanía, no parten de los políticos. Parte de la ciudadanía que defiende los intereses de la población marginada, de las madres, de la tercera edad, de los niños, de la primera infancia, pero es la ciudadanía que actúa y obliga a su clase política a hacer lo que tiene que hacer. Hoy nosotros estamos ante otra realidad, ¿verdad? Y eso se debe cambiar y se puede cambiar. Yo quiero pincharles el globo. No te permito, Estela. Porque si bien es cierto, así como proyecto común y proyecto país, yo creo que en general hay una ciudadanía que quiere eso, pero como decía Andrés, alguien tiene que articular eso. Yo creo que hay un sector muy grande del país que sí quiere el cambio y que quiere otro tipo de país, pero están dispersos. Ahora, hay una realidad que el director técnico de todo eso que queremos es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En el 2023 tenemos elecciones y básicamente la cancha ya está demarcada, ¿verdad? Todo este discurso, estos deseos, este diseño que se plantea, ¿ustedes creen que se puede lograr con el Partido Colorado, que ya tiene demarcada la cancha entre Santiago Peña y Hugo Velázquez, ¿verdad? La oposición hoy está muy dispersa, entonces le pregunto a Martín Burr si la salida de Harrison no deja un hueco para que Martín Burr reverbere su posibilidad de ser candidato, disputar la candidatura presidencial en el PLR. Todo el mundo me pregunta, y yo les digo, este no es el momento de hablar de las elecciones presidenciales. Con todo respeto te digo, nosotros acá tenemos que dejar de ir de una elección a otra elección a otra elección. Pero eso es lo que hay, es el calendario. Pero entonces nosotros tenemos que cambiar eso. Nosotros tenemos que instalar el reclamo de la gente que necesita trabajo. Nosotros, si nos vamos ahora política, presidente, política, no va a pasar nada. Pero eso es irreal. Lo que está pasando en el Paraguay, lo que es irreal. Entonces nosotros tenemos que cambiar este sistema y tenemos que parar la pelota y hablar con la gente. Yo estoy hablando con la gente. Yo estoy recorriendo ahí porque me llaman de todos lados para hablar cómo podemos trabajar para salir adelante. Entonces la gente de Carapeguá tiene un proyecto, pero la gente de Carapeguá, las familias de Carapeguá, yo estoy trabajando con unas 4.500 familias y armé 315 comités de mujeres en Carapeguá. Tengo a nivel nacional 3.500 comités de mujeres que aglutinan a 65.000 familias. Pero estás haciendo campaña ya con todo lo que estás diciendo. No estoy haciendo campaña. Estoy haciendo eso hace 30 años trabajando. Yo estoy trabajando en Carapeguá hace aproximadamente 25 años. Esto no es de ahora. Pero no le tienta la candidatura presidencial. A mí no me tienta la candidatura a presidente en este momento porque para ser político en este esquema yo creo que no vale la pena. Mucha gente, no descarto
¿verdad? Yo estoy listo para dar el próximo paso, pero es de otra clase, ¿verdad? Entonces, tenemos que repensar cómo vamos a plantear este tema, porque más de lo mismo vamos a tener el mismo resultado. Entonces, necesitamos escucharle a la gente. Vos estuviste hablando, Víctor, sobre la macroeconomía. Chile, feroz, buenísima macroeconomía. Perú, muy buena macroeconomía. Y ¡pum!, estalló. Porque el termómetro que usa el gobierno del crecimiento económico es un termómetro totalmente equivocado. Entonces el Banco Central del Paraguay dice, estamos súper bien, ¿verdad? Y la gente mira y dice, ¿cómo? Sí, estamos creciendo a 5%, yo no sé quién está creciendo a 5%, ¿verdad? Porque a mí no me alcanza la plata para comer. Entonces, vamos a estrellarnos cuando se confirme de que este modelo económico no le da trabajo a la gente. Estuve hablando, por ejemplo, con los amigos de Cazapá, San Juan Nepomuceno, donde tengo unos 180 comités de mujeres, Yutú, Cazapá, y me dicen, acá resulta de que vienen los brasileños, vienen con su soja, vienen con su arroz, el eucalipto ya está llegando, y yo le digo, ¿y ustedes no ven la modernización de la agricultura como una ventaja para Cazapá? No, nos va a desplazar a nosotros. Ellos vienen para quedarse con Cazapá y nosotros vamos a tener que irnos en otro lado. Entonces, nosotros no podemos continuar así. La modernización de la agricultura en el Paraguay tiene que ser, cuando vienen los brasileños, tienen que venir a decir, nosotros tenemos 180 vacancias para tractorista, y acá está el curso de tractorista. Pero no puede ser ir desplazando a la gente, porque vienen todos a los asentamientos de Guarambaré. Ahora, yo quiero ir otra vez al tema. Quiero nomás precisar, quiero con Luis, me parece muy bueno el punto de Martín. El problema no es la macroeconomía. El problema es que no bajamos la micro. Claro. La macroeconomía es fundamental, sí. No es suficiente. Correcto. Pero si vos no tenés esas condiciones macro, nunca vas a poder tener condiciones micro. Pero la gente el error de nuestros países, incluido el nuestro, es que no hemos sido capaces de implementar políticas públicas y políticas de Estado que permita que ese dinero llegue al bolsillo de la gente. ¿Y sabes? Pongo el ejemplo de la vivienda nomás. Está ahí, está la demanda, está la gente esperando resolver su problema en la vivienda. No somos capaces como Estado de implementar políticas que permitan que la gente acceda al crédito. Imagínense la cantidad de empleo que podemos generar con 200.000 viviendas en Paraguay. Un problema de política. Pues esa es la manera de bajar la macro a la micro. Cuando les conviene a los políticos de bajar al micro. Tengo que hacer una pausa brevísima y vamos a desarrollar un poco más esto. A mí ese tema de cómo hacemos que el elector, que la gente entienda que lo que se le plantea le va a resolver su problema. Pues yo creo que el éxito de los colorados está en que ellos tienen un sistema que le convence a la gente que le resuelve su problema. Pero lo vamos a hablar enseguida. Pausa, ya volvemos. Bueno, nos quedan 4 minutos y seguíamos nosotros hablando fuera de micrófono. Yo decía, y esto cortito vamos a tener que hacerlo, ¿verdad? A mí me da la impresión de que es imposible que el electorado, que el público, que la sociedad reaccione si no hay ninguna propuesta, ninguna idea que le genere una emoción y que le haga creer que va a mejorar su calidad de vida. Lo que le da al Colorado es práctico. Le dice, yo te voy a conseguir un cargo en el Estado. Sí, y vos vas a conseguir el cargo, vas a cobrar y después le vas a meter a todos tus parientes. Y si cobras coimas otra vez en tu operación, vas a hacer plata. Y no le está fantaseando porque él ve que el otro operador político que entró se forró. En el pueblo es el único que tiene 2 camionetas tiene en su casa. Entonces eso es real. Lo otro, que es una solución colectiva, está en el discurso pero nunca lo vieron. Es una entelequia. Es una entelequia. Entonces, ¿cómo hacemos para convencerle a la gente que eso es posible?
Nos Y queda... tenemos Andrés tenía una... Sí. Vamos a empezar por Andrés. ¿Qué tenía yo? No, yo creo que no hay una solución simple a problemas complejos, soluciones complejas, sistémicas. Creo que son procesos de años, ¿verdad? Yo sé que la ansiedad por lo electoral está presente en todos nosotros, ¿verdad? Y nos encantaría que aparezcan personas, figuras que puedan articular una propuesta diferente para el país. Yo no sé si las condiciones están dadas. Reitero, creo que se necesita atención y también creo que necesitamos empezar a conversar de los temas incómodos y difíciles sin tener miedo a represalia o no sé, ¿verdad? Yo digo, somos, como dice nuestro amigo Amílcar Ferreira, un país low cost. No puede ser. Finalmente todos estos cambios hay que financiarlo de alguna manera. Claro. ¿Verdad? Hoy, con la presión impositiva que tenemos, que es un tema que no se puede conversar casi en ningún lugar porque te miran mal, te tratan de zurdo, no sé cuántas otras cosas, tenemos que empezar a hablar de esas cosas difíciles y creo que necesitamos liderazgo que se planten desde todos los sectores con una grandeza que casi no tiene precedente en estos últimos 30 años, ¿verdad? Pero yo por lo menos no tengo la fórmula mágica y creo que ninguno de nosotros tampoco. Y finalmente cierro con esto, necesitamos también tener espacio para debatir y para reflexionar. Hay una resistencia brutal en las élites para debatir. Brutal, ¿verdad? Porque Sí. se considera que conversar y que reflexionar es una pérdida de tiempo. Y si no hay élites que hagan eso, ¿quién lo va a hacer, verdad? Así que ese creo que es un desafío concreto. Martín. Yo soy optimista. Paraguay tiene electricidad. Paraguay tiene una agricultura fabulosa. Paraguay tiene una ganadería fabulosa. Lo único que nos falta es la parte social, la parte del trabajo. Y eso se puede porque somos pocos. Pero si no nos interesa, vamos a sufrir. Yo realmente creo que el sector privado Paraguay, que cuando tiene la oportunidad, pues ahí está Senaxa, ¿verdad? Senaxa, nadie roba vacuna, nadie sobrefactura vacuna y todas las vacas en el Paraguay están vacunadas por la guapesa de los empresarios que están ahí trabajando para que no se desvíe. Entonces, nosotros tenemos que alentarle a los empresarios exitosos, a los emprendedores que den oportunidades para que digan, nosotros tenemos que solucionar el problema social y son solamente 2.500 asentamientos. Es muy poco. Entonces tenemos que animarnos, tenemos que perderle... Se me fue el tiempo, lamentablemente. Víctor, mañana te llamo y en la radio vamos a terminar escuchando tu... Vamos a discutir lo de tu candidatura. Vamos, sí, seguro. No, y vamos a hablar del tema vivienda también, porque hay muchísimo que hablar. Así que seguimos mañana. No, Víctor. vivienda, baños. ¿Eh? Baños. Y baños también, vamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nos Luis, quedamos gracias, con ganas además. Vamos a continuar el miércoles. Dale. Que tengan todos un feliz resto de jornada.